Vamos a hablar justamente con Jesús García. Él es periodista y editor en La Opinión de Los Ángeles. Así es que saludo con gusto a Jesús. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jesús, ¿cómo te tomó y qué pensaste de bote pronto cuando viste todo esto que ha sucedido? Estados Unidos, bueno, una acusación de un gran jurado contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y otros personajes importantes, actuales y anteriores, en el esquema de Sinaloa. ¿Cuál es tu reacción y qué nos dices, Jesús? Bueno, hay que analizar esto en tres distintos niveles. Primero hay que recordar que el gobierno del presidente Donald Trump tiene una estrategia contra el crimen organizado muy clara, donde el centro de esa estrategia es justamente México, los cárteles mexicanos. Eso ya no hay vuelta de hoja, es decir, toda la estrategia del gobierno estadounidense está enfocada en México y lo vimos con el último evento importante que tuvo, esta alianza del llamado Shield of Americas, ¿no? De este escudo de las Américas que firmó un acuerdo con varios países en América Latina, donde el discurso central fue justamente los cárteles mexicanos y México, digamos, como un estado donde no se ha logrado pues detener el narcotráfico. Eso es un elemento que se tiene que tomar en consideración. Por otro lado, el tema de la corrupción ha sido un asunto que se ha mantenido pendiente. Yo publiqué hace 2 años más o menos una investigación que estaba haciendo el Departamento de Seguridad Nacional, Operación Decadencia, justamente lo publiqué hace más o menos 2 años, enfocada justamente a lo que tiene que ver con la corrupción en México y cómo se podía acusar a ciertos personajes sin darse nombres en ese momento. En ese contexto no me pareció extraño que ocurriera esta acusación y por otro lado, sumando pues tenemos el hecho de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues salió justamente su nombre dentro del proceso por el traslado, secuestro de Ismael El Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. Entonces, todos los elementos se conjuntan para entender que pues se venía un golpe importante en contra de un cierto grupo político y de ciertos personajes que estamos viendo hoy, que bueno, la lista es amplia. Desde hace 2 semanas también de el Departamento del Tesoro y también el Departamento de Estado habían anunciado también nuevas sanciones para miembros del cartel de Sinaloa, para algunas personas que hacían negocios con ellos, etcétera. Entonces, digamos que se está integrando todo en cóctel. Y luego tenemos otro elemento que es fundamental. Los capos más importantes que se han llevado a Estados Unidos están cooperando. Es decir, tenemos a los Chapitos y tenemos a Ismael El Mayo Zambada. Todos tienen acuerdos con las autoridades estadounidenses y esperábamos que de algún modo el siguiente paso sería justamente no más narcotraficantes necesariamente, sino ya personajes políticos. Entonces, ese es el contexto y ese es el primer nivel de análisis. Después entramos, digamos, cómo se integra todo el proceso para que un gran jurado libere las acusaciones, que ha habido un debate muy interesante en redes sociales y bueno, ahora todo el mundo es experto en pruebas, evidencias, derecho internacional y todo eso. Y Que bueno, aprovecho, Jesús, para efectivamente, mucho se dice, y ha sido el posicionamiento hoy de la Fiscalía General de la República y del partido Morena, en el sentido de decir, no hay pruebas, no presentaron pruebas, y por tanto, pues no hay ninguna acreditación de nada, por un lado, y por otro, violan el principio de confidencialidad, porque este tipo de hechos deberían de haberse manejado en un nivel discreto de comunicación con las autoridades. ¿Qué opinas sobre ello, Jesús? Tu micrófono, tu micrófono. sí, es que creo que ustedes me ponen mute Ah, y luego. perdón. Perdón. Sí, a ver, hay otro elemento que no hemos tomado en consideración. Este gobierno de Estados Unidos no está en el negocio del respeto al derecho internacional, ni de las leyes internacionales, ni de los derechos humanos a nivel internacional. O sea, no es una cosa que yo digo, lo dicen expertos a nivel internacional, expertos que hacen de relaciones exteriores. Lo que está haciendo el actual gobierno es completamente fuera de lo que, digamos, usualmente estaría haciendo, digamos, en procesos internacionales Estados Unidos. Lo ha hecho de otra forma, por supuesto, pero lo que estamos viendo en este momento sale completamente de, digamos, un protocolo que hubiéramos visto anteriormente.
Entonces, entiendo muy bien esa postura y por otro lado también es muy, eh, voy a ser, voy a decir, es un poco absurdo pensar que Estados Unidos va a entregar toda la evidencia en un proceso de acusación, porque eso no existe en ninguna acusación como tal. Cuando se presentan evidencias y pruebas a un gran jurado, son suficientes para que ese jurado libere las acusaciones y después se ordene obviamente la detención, como en este caso, por eso se emitió ya la petición a México de detención preventiva y con motivos de extradición. Ahora, en México hay un proceso que se tiene que dar y como lo explicó la Fiscalía, ellos van a evaluar cómo se da el proceso, pero por otro lado también quienes están acusados tienen el derecho de defenderse y llevar este proceso si es que los detienen o los pueden detener o no y también si pueden extraditarlos o no. Hay que recordar que hubo procesos incluso en el caso de Ovidio Guzmán, que estuvo detenido, que no fue extraditado de manera inmediata, después ya pudo extraditarse. Es, digamos, que hay procesos que todavía faltan y la gente ya está tomando todo como ya aquí termina el proceso y sigue así. No, hay procesos que se tienen que hacer. Ese es un primer paso, es muy temprano todavía y obviamente falta ver exactamente lo que la Fiscalía Mexicana va a realizar. Por supuesto, hay críticas al gobierno mexicano porque pues obviamente se enviaron a Estados Unidos pues más de 100 narcotraficantes, ¿no? Personas sin tener un proceso de extradición, pero aquí hay una diferencia en el caso de estas personas que son acusadas no tienen acusaciones en México. Entonces, a diferencia de las otras que incluso ya tenían algunos procesos muy avanzados o ya habían sido sentenciados, etcétera. Es decir, hay diferencias que se tienen que marcar que son diferencias técnicas. Hay mucha pasión sobre este tema, entiendo que la gente está muy molesta y la reacción obviamente sobre lo que está haciendo Estados Unidos. Y eso es parte del primer nivel al que me refiero. Luego tenemos el segundo nivel que es el contexto. Obviamente lo que está pasando con lo de la CIA y Chihuahua y de cómo Estados Unidos libera en este momento justo de un quiebre importante político y en la relación diplomática con México estas acusaciones como parte de su propia estrategia con el crimen organizado. Es decir, no se integra este proceso en una semana. Llevaban obviamente ya tiempo haciéndolo. Los chapitos llevaban bastante tiempo ya, bastantes meses ya cooperando, se integró todo este proceso. Integrar un gran jurado no es como que lo llaman mañana y ya lo integran, no, es un proceso largo. Lo que sí llama la atención es que se libere justo en este momento y eso obviamente tiene que ver con un timing político, que ya estamos hablando desde otro terreno, no es un timing judicial ni se están respetando las leyes o no. Y luego viene la otra parte que tiene que ver justamente con lo que podría ocurrir, es decir, si realmente Estados Unidos puede o no detener a Rubén Rocha Moya o no. Es decir, técnicamente y de acuerdo al derecho internacional no debería tenerlo, pero nada más les pongo sobre la mesa lo que se hizo con Nicolás Maduro, ¿no? Precisamente. Así es que opciones este gobierno del presidente Donald Trump tiene y tiene posibilidades de ejecutarlas, lo cual es lo que tenemos que poner atención sobre lo que está pasando, es analizar el proceso judicial, analizar el proceso jurídico y analizar el proceso político y la relación internacional. Jesús, ¿consideras que el tiempo político, es decir, este proceso viene, si no me equivoco, instaurado desde 2023 y está en su novena adaptación o versión, y sin embargo, llama la atención el momento en el cual es liberado, como ya lo has dicho, más allá de la pulcritud judicial que pudiera haber en todo este proceso, si así fuera? ¿Cabe la posibilidad de la manipulación por circunstancias políticas en este contexto, sí, a Chihuahua, como lo hemos mencionado? Específica, ¿Específicamente te refieres a que el proceso judicial hubiera sido modificado o manipulado para una acción política? No, que el anuncio lo estuvieran dando en este momento. Sí, totalmente, y es a lo que me refería. O sea, Ujú. estamos ya en el terreno político, por supuesto, funciona muy bien para el gobierno de los Estados Unidos modificar, reorientar, obviamente, lo que está en la opinión pública en este momento y le ayuda incluso, por ejemplo, a muchos grupos políticos en México para reorientar
que han apoyado incluso esta injerencia, porque es totalmente una injerencia de la CIA en México. Hay que recordar que, y no solamente es una opinión, es decir, si bien la CIA, la DEA, el FBI y otras agencias estadounidenses han operado en México, lo han hecho bajo distintos gobiernos y bajo distintas estructuras. México hizo una reforma importante para justamente controlar las agencias extranjeras en México, y bajo esa ley que lleva operando algunos años, pues la CIA evidentemente y la gobernadora de Chihuahua violaron la ley de México, una ley federal, y deberían incluso tener una investigación abierta. Yo no entiendo por qué en México, aquí en Estados Unidos eso hubiera pasado así, en 3 segundos, una investigación, gobernador acusado inmediatamente, audiencias en el Congreso, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué en México eso no está pasando, honestamente, y se sigue justificando la injerencia de la CIA en México operando con autorización de un gobierno estatal. Bien, Jesús, gracias por el contexto y la información que nos das. Cierro solamente preguntándote, ¿crees que esto potencia ciertamente las posibilidades de una intervención o de acciones directas de Estados Unidos contra el crimen organizado en México? Organizado, sino en este caso para intentar detener justamente a Rubén. Te voy a leer una cita que justamente me acuerdo muy bien de esa conferencia de prensa cuando el presidente Donald Trump y su equipo, incluyendo el jefe, el secretario de Estado, Marco Rubio, y esta es una cita de él, cuando se le cuestiona de por qué no se le informó al Congreso sobre la operación militar en Venezuela para llevarse a Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos. Y lo que señaló Marco Rubio justificando que esta era una acción justamente de ley, es decir, a ver, tengo aquí la cita, es un fugitivo, él dijo exactamente así, es un fugitivo de la justicia estadounidense con una recompensa de $50 millones que supongo que nos ahorramos. Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto, recibió múltiples ofertas muy generosas y en lugar de eso optó por actuar como un descontrolado, por jugar, y el resultado es lo que vemos esta noche. Luego insiste sobre el Congreso. No es el tipo de misión que se puede llamar a la gente y decir, oigan, podemos hacerlo en los próximos 15 días, sino que es principalmente una función policial. Recuerden, en esencia se trataba del arresto de 2 fugitivos acusados de la justicia estadounidense. Entonces, en ese contexto, esa cita te puede dar el contexto de lo que podría ser Estados Unidos. Entonces, creo que eso responde concretamente lo que podría utilizar Estados Unidos en esta situación. Jesús García, muchas gracias por la opinión, el contexto, la información, todo lo que está aquí. Gracias y seguimos atentos a ver qué sigue en todo este episodio tan complicado. Gracias, Así Jesús. es. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, son las 9 de la noche con 33 minutos. 9 de la noche con 33 minutos. F. Sastrías dice, coincido con Jesús García, ¿qué le pasa al gobierno de México que solapa, protege en lugar de actuar de inmediato y evitar todo eso? Arnaldo Pedrín dice, Julio, demasiado tibio el gobierno de México, ¿qué pasa? Andrea Santana dice, el gobierno de México ha actuado con permisividad y mucha tibieza.